La verdadera historia del hombre elefante revela una profunda lección sobre el increíble potencial humano. ¿Cuál es la medida del hombre? ¿Qué hace que una persona sea exclusivamente humana? ¿Cuál es la cualidad humana más importante? Estas preguntas surgen por el interés generalizado en la historia de Joseph Merrick, el hombre elefante de la Inglaterra victoriana. En un momento dado, Merrick fue uno de los hombres más repulsivos y repugnantes físicamente que jamás haya caminado sobre la tierra, obligado a exhibirse en un espectáculo de fenómenos en Whitechapel Road, en Londres. Pero Merrick también se convirtió en el favorito de la alta sociedad londinense, una persona famosa por su inteligencia, gentileza y humildad. La historia de su vida es tan conmovedora que se ha convertido en el tema de al menos dos libros, una obra de Broadway y una película popular. Como ha señalado el columnista del periódico George Will, Merrick ha recorrido un largo camino desde Whitechapel Road. La historia de Merrick y nuestro interés natural en ella nos dice mucho sobre la dignidad y la grandeza del destino humano final. Lo hace porque nos habla sobre el carácter humano. También revela por qué la forma en que Dios da trae buenos resultados. La mayor parte de lo que sabemos sobre Joseph Merrick proviene de Frederick Treves, un cirujano del Hospital de Londres, quien lo rescató de su existencia de pesadilla. Cuando Treves vio por primera vez a Merrick, el hombre elefante se exhibía en una pequeña tienda al otro lado de la calle del hospital en un espectáculo de fenómenos de un solo hombre. Treves se había sentido curioso por un cartel que anunciaba una criatura que era mitad hombre, mitad elefante. Era una habitación oscura y desnuda. El telón estaba corrido. En un taburete estaba sentado Joseph Merrick, pequeño y frágil, con una manta que le cubría la cabeza y los hombros. Un quemador de gas era el único calor y la única luz en la tienda. Treves escribió más tarde que Merrick parecía la encarnación de la soledad. Levántate, ordenó el expositor de Merrick, como si hablara con un perro. El hombre elefante dejó caer su manta y se levantó lentamente. Su cabeza era aproximadamente el doble del tamaño normal, aproximadamente del mismo tamaño que su cintura. Masas óseas y carnosas de piel crecieron desde la frente y la mandíbula superior. Los labios superiores se habían vuelto casi al revés. La cara del hombre elefante era como un bloque de madera nudosa. La piel era esponjosa y de aspecto divertido, parecida a una coliflor parduzca. Treves fue golpeado. En ningún momento me había encontrado con una versión tan degradada o pervertida de un ser humano como la que mostraba esta figura solitaria. Treves tuvo otro pensamiento. Seguramente esta pobre criatura no debe tener más conciencia de su propia situación que un animal. Merrick no nació deforme. Sufría de una enfermedad que ahora sabemos que es neurofibromatosis múltiple. La enfermedad hace que se formen tumores benignos en las terminaciones nerviosas. También distorsiona la estructura ósea. Es una enfermedad muy rara. Todavía es incurable, aunque hoy en día los hombres lo controlan a través de medicamentos y cirugía constante, que no está disponible para Merrick. La enfermedad apareció por primera vez a los 5 años. Empeoró progresivamente a lo largo de la vida del hombre elefante, ya que los tumores continuaron apareciendo y distorsionando su cara y cuerpo. Su madre murió cuando él tenía 10 años. Evidentemente era amable con su hijo, porque Merrick llevaba consigo un pequeño retrato de ella durante toda su vida. Más tarde, Merrick a menudo se ofrecía como voluntario, diciendo que es hermoso. La ley de Dios, la verdadera ley de la vida, es simplemente amor. Amar significa dar, no recibir, escribió el editor en jefe de esta revista hace 37 años. La ley, por supuesto, es atemporal. Si Treves no hubiera actuado de conformidad con la gran ley de Dios, nunca habríamos sabido del ser humano en el que habitaba el espíritu del hombre atrapado dentro del cuerpo del hombre elefante. Algún tiempo después de su primer encuentro, el hombre elefante tuvo que ser rescatado de una turba de
en la estación de Liverpool Street. Evidentemente, después de que Treves examinara a Merrick, el hombre elefante fue llevado a una gira por Europa, donde le robaron los ahorros de toda su vida y su gerente lo abandonó. De alguna manera, Joseph Merrick regresó a Inglaterra en lo que debe haber sido una pesadilla de viaje. A su llegada a la estación de Liverpool Street en Londres, una multitud fea se reunió para burlarse y mirar boquiabierta. La película reproduce este incidente en la vida del hombre elefante. Es aquí donde Merrick, preso del pánico y atrapado en la máquina del baño subterráneo de hombres, grita: «No soy un animal, soy un ser humano». La policía acudió al rescate del hombre elefante. Encontraron la tarjeta de Treves en él y lo llevaron al hospital de Londres. Por primera vez en su vida, o al menos desde la muerte de su madre, Joseph Merrick estaba a punto de ser tratado con amabilidad y compasión. El hospital de Londres estaba abarrotado, pero Treves se dio cuenta de que el hombre elefante no tenía otro lugar a donde ir. Durante semanas su destino estuvo en duda y el propio Merrick asumió que pronto tendría que seguir adelante. Pero un amigo de Treves, un abogado llamado Carl Gomm, también se apiadó del hombre elefante. Gomm escribió una carta al London Times explicando la difícil situación de Merrick. Entró suficiente dinero. Merrick, desviado a todos los lugares a los que había ido, ahora podría tener el refugio de su propia habitación en el sótano del hospital por el resto de su vida. Treves vio a un ser humano dentro del grotesco cuerpo del hombre elefante y estaba decidido a sacar a relucir esa humanidad. Decidió que lo mejor para el hombre elefante era conocer gente de alta calidad. Treves le pidió a Leila Maturin, una hermosa viuda, que conociera a Merrick. Fue una tarea simple. Todo lo que tenía que hacer era entrar en la habitación de Merrick, sonreír y echarle la mano buena. Esto lo hizo con éxito. En las propias palabras de Treves, cuando soltó su mano, inclinó la cabeza sobre sus rodillas y sollozó hasta que pensé que nunca cesaría. La entrevista había terminado. Me dijo después que esta era la primera mujer que le había sonreído. La primera mujer que le había sonreído. El evento cambió la vida de Merrick. Posteriormente, Treves llevó a muchos miembros prominentes de la sociedad londinense a la habitación de Merrick, incluida Madge Kendall, una de las actrices más populares de su época, y el príncipe de Gales. Después, Merrick, una vez convertido por su familia como una carga, ocasionalmente recibía bolsas de caza del futuro rey después de las cacerías reales. Nada de esto habría sucedido. Merrick habría permanecido apasionado en su cuerpo retorcido y distorsionado si Treves no hubiera actuado de acuerdo con el principio de Dios de dar. Todos los visitantes de Merrick parecían comentar sobre su espíritu amable, humilde y romántico. A menudo la actitud de Merrick se describía como infantil, constantemente agradecido por las pequeñas bondades que se le mostraban. No juzguéis. El apóstol Juan cita a Jesús diciendo, según las apariencias, Juan 7:24. Merrick toda su vida había sido juzgado por su apariencia. Aquellos que ahora miraban más allá de la apariencia exterior degradada no tenían más que elogios. ¿Cuál es el aspecto más importante de un ser humano? Es su carácter. Si la vida de Merrick representa algo, es que el carácter y no la apariencia es lo que cuenta. El Señor no ve como ve el hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 de Samuel 16:7. Dios mira el corazón. En la Biblia, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí. Samuel había venido a ungir al futuro rey de Israel. Isaí hizo desfilar ante Samuel a 7 de sus 8 hijos, los que más parecían ser futuros reyes. Pero Dios no los había elegido. Eligió al candidato más joven e improbable, completamente independiente de su apariencia. El propio Treves parecía comprender el mismo principio. Escribió,
Aquellos que están interesados en la evolución del carácter podrían especular sobre el efecto de esta vida brutal de un hombre sensible e inteligente. Había pasado por el fuego y había salido ileso. Sus problemas lo habían ennoblecido. Demostró ser una criatura gentil, cariñosa y adorable. Nunca lo he escuchado quejarse. Su gratitud a quienes lo rodean era patética en su sinceridad y elocuente en la simplicidad infantil con la que se expresaba. La historia de Merrick debería recordarnos que el propósito supremo de Dios es la creación de un carácter perfecto y justo. Dios reproduciéndose a sí mismo, desarrollando en los seres humanos un carácter perfecto. Merrick debería recordarnos que Cristo dijo que tal carácter vale infinitamente más que la apariencia física o la habilidad. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco antes que tener 2 manos o 2 pies para ser echado en el fuego eterno. Mateo 18:8. Y como ha escrito Herbert Armstrong, el carácter perfecto, santo y justo es la hazaña suprema del logro posible para Dios Todopoderoso, el Creador. La clave para entender el carácter es que hay un espíritu en el hombre que registra ese carácter a medida que se desarrolla a lo largo de la vida. La diferencia clave entre los humanos y el resto de las criaturas de Dios es el espíritu en el hombre. Como ha escrito Herbert Armstrong en su libro El increíble potencial humano, los animales están equipados con cerebro e instinto, pero no tienen poder para comprender y elegir valores morales y espirituales o para desarrollar un carácter espiritual perfecto. Los animales tienen cerebro, pero no intelecto, instinto, pero no capacidad para desarrollar un carácter santo y piadoso. Y eso representa la diferencia trascendental entre el cerebro animal y la mente humana. El hombre elefante es un recordatorio conmovedor de que hay una gran diferencia entre la mente animal y la mente humana. Cuando Treves conoció a Merrick fue por curiosidad. El gerente del espectáculo de fenómenos de Merrick había logrado insinuar que estaba exhibiendo una criatura mitad humana, mitad animal. Cuando Treves describe por primera vez a Joseph, Joseph es un eso, no un él. Pero Merrick poseía conocimiento humano y nadie puede tener tal conocimiento a menos que el espíritu del hombre esté en él. 1 Corintios 2:11. Encarcelado en una horrible capa exterior había un ser humano inteligente. Merrick recibió muchos regalos de sus visitantes en el Hospital de Londres. Lo que más apreciaba eran los libros. Al final de su vida logró adquirir una biblioteca respetable. Merrick era un lector ávido, incluida la Biblia, y varias novelas inglesas serias como las de Jane Austen. El hombre que una vez fue condenado a una degradación similar a la de un zoológico desarrolló una apreciación del drama y el teatro. Había que hacer arreglos especiales, por supuesto. La presencia de Merrick habría creado una escena si los otros clientes lo vieran. Una baronesa donó su palco privado y Merrick entró y salió de los teatros del West End sin previo aviso. Cuando Treves conoció a Merrick, el hombre elefante se encontraba en una condición tan degradada y solitaria que la pobre criatura ciertamente no podía darse cuenta de la miseria de su existencia. Pero lo estaba. Merrick era consciente, en cada momento doloroso, de su deformidad. Quizás debido a esto, Merrick desarrolló un gran amor y aprecio por la belleza. Cuando se acumuló suficiente dinero de los regalos de los visitantes, Merrick lo gastó en un tocador de caballero con accesorios de plata. El juego incluía cepillos para el cabello y peine con respaldo plateado, así como un calzador plateado y una navaja de afeitar con mango de marfil. Frente a su tocador, el hombre elefante se imaginaba a sí mismo como el elegante caballero inglés mientras vestía ropa de noche fina. Una muestra de vanidad, sin duda, pero un testimonio al mismo tiempo de que era un ser humano. La humanidad de Merrick también se reveló en su único pasatiempo. A todos los que le mostraron amabilidad, Merrick hizo pequeños modelos de cartón de una catedral cercana y los presentó como regalos. El hombre elefante fue víctima de una rara enfermedad que transformó su apariencia externa en algo apenas reconocible como humano. Su rostro no podía mostrar expresión.
pero mostraba cualidades humanas únicas: inteligencia, sensibilidad, agradecimiento. Si el reciente interés en Merrick debería decirnos algo, es que cada ser humano tiene el espíritu del hombre en él y por lo tanto tiene la gloriosa posibilidad de nacer en la familia divina engendrada por Dios el Padre. Qué vergüenza que el mundo religioso en general no entienda la verdad acerca de la doctrina de la segunda resurrección presentada en la Biblia. Casi todos los que han vivido algún día resucitarán y se les hablará de primera mano del camino de vida de Dios sin las influencias corruptoras presentes en este mundo malvado. Compare Apocalipsis 25 e Isaías 65 del 17 al 21. En ese momento tendrán la oportunidad de recibir el Espíritu Santo que nos anima a formar parte de la misma familia de Dios. Tal oportunidad se le brindará a Joseph Merrick. Dada su gentileza de carácter, es difícil imaginarlo sin elegir el camino de Dios. También se nos debe recordar la necesidad de que Cristo regrese para cambiar radicalmente el mundo. Merrick no pudo curarse. Incluso hoy, su enfermedad solo puede ser engañada, trollada. Pero en el mundo de Dios de mañana no habrá más neurofibromatosis, no más desfiguración, no más deformidades. Habrá misericordia. La vida de Joseph se hizo miserable por personas irreflexivas, boquiabiertas y fijas, que se burlaban de él en público, al igual que los niños pequeños a menudo se burlan de ellos que son incluso en lo más mínimo diferentes de los demás. El mundo de Dios estará formado por aquellos que actúan más como Treves y menos como la fea multitud de la estación de Liverpool Street. Uno realmente no puede pensar en Joseph Merrick sin pensar en cómo el gobierno de Dios juzgará a las personas después del regreso de Cristo. Y él, el Cristo que ha vuelto, no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Isaías 11, 3, 4. Merrick escribió una breve autobiografía dando detalles esquemáticos de su vida. La concluyó con una estrofa de un poema de Isaac Watts, un clérigo inconformista, no de la Iglesia de Inglaterra, que parecía expresar todas sus esperanzas y aspiraciones. Si pudiera llegar de polo a polo o agarrar el océano con un palmo, sería medido por el alma. La mente es el estándar del hombre. El hombre elefante quería sobre todo ser juzgado por su mente, su carácter, no por su cuerpo deforme. Algún día lo será.